Seamos honestos por un segundo. ¿Qué es lo que de verdad define el valor de un hombre? ¿Es el tamaño del imperio que construye, el poder que su nombre conlleva? ¿O será que el valor de un hombre está escondido en las cosas que el dinero no puede comprar? Esta es una historia sobre dos versiones de la riqueza, sobre dos mundos que existen lado a lado en la misma ciudad, pero que podrían estar en galaxias diferentes. Por un lado, tienes a un rey en un castillo de cristal, un hombre que lo ha conquistado todo, pero que es atormentado por el miedo a perder. Por el otro, a una madre y una hija en un pequeño reino de amor, donde el mayor tesoro es un pedazo de papel de colores. Ellos no se conocían, no deberían haberse conocido, pero el destino tiene una manera curiosa y a veces irónica de barajar las cartas. ¿Y si te dijera que el imperio de este hombre y el pequeño reino de esta niña estaban a punto de colisionar? ¿Qué sucede cuando un hombre que se cree inquebrantable descubre que su mayor debilidad y su única salvación está en los ojos de una niña que no sabía que existía? Agárrate, porque vamos a descubrir juntos que la mayor caída no es la financiera. Suscríbete al canal y vamos a lo que importa. Imaginen la escena. La cima del edificio más alto y arrogante de la Ciudad de México, un lugar que rasguña el cielo y mira al resto de la humanidad con desprecio. Es allí, en una sala de juntas fría y silenciosa, donde encontramos a nuestro rey. Y si el poder tuviera un rostro, sería el rostro de Mauricio Vargas. A sus 40 años era menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza corporativa. Traje perfecto, mirada calculadora y una calma aterradora de quien sabe que, en esa sala, su voluntad es ley. Observaba a sus directores, pero no veía personas. Veía números, hojas de cálculo, problemas a resolver. Y ese día, la solución era simple y brutal. Con una voz que no necesitaba ser fuerte para helar la sangre de todos, dio su veredicto. «El mercado es un campo de batalla, no un jardín de infantes», dijo, sus ojos barriendo la sala. «Y en la batalla, para que el cuerpo principal sobreviva, a veces es necesario cortar lo que no es esencial. Cortar». La palabra resonó en el silencio. Para aquellos hombres significaba el fin de proyectos, la ruina de equipos, la desesperación. Para Mauricio era solo estrategia. Era la filosofía que lo guiaba, lo único en lo que realmente creía. Aprendió esa lección de la manera más difícil, viendo a su propio padre, un hombre que consideraba demasiado bueno, demasiado sentimental, ser aplastado por la vida hasta que no quedó nada. Mauricio juró que con él sería diferente. Construyó una fortaleza de frialdad a su alrededor, una muralla para mantener el sentimentalismo afuera, y funcionaba. Era un ganador, un rey en un castillo de cristal, mirando su reflejo victorioso y completamente solo. Pero aquí está la belleza y la ironía de la vida. Mientras Mauricio hablaba de cortar en la cima del mundo para acumular más, a kilómetros de distancia, en el corazón palpitante y ruidoso de la colonia Doctores, una niñita de 5 años estaba haciendo exactamente lo mismo. Solo que para ella el significado era el exacto opuesto a todo lo que él predicaba. En un pequeño departamento que era la definición de hogar, cálido, un poco desordenado y lleno de amor, Emilia Jiménez estaba acostada en el suelo, con la lengua de fuera en señal de máxima concentración, mientras usaba unas tijeritas de plástico para, cuidadosamente, cortar una figura de un libro. No estaba destruyendo, estaba creando. Estaba dando forma a un regalo para la persona más importante de su universo. Su madre, Rosa, la observaba desde el sofá. En los ojos de Rosa se podía ver el cansancio de largas horas de trabajo, pero todo eso desaparecía cuando miraba a su hija. Tosió discretamente, un sonido bajo y preocupante que intentó ocultar, pero su sonrisa para Emilia era pura luz. «¿Qué está haciendo mi artista?», preguntó Rosa con la voz llena de cariño.
Emilia se levantó, triunfante, sosteniendo un recorte de papel un poco torcido. «Es para ti, mamá, para nuestro castillo». Y en ese momento, aquel pedazo de papel arrugado era más valioso que cualquier acción de la empresa de Mauricio. Era un símbolo de su riqueza, una riqueza que no se medía en pesos, sino en latidos del corazón. Y ahí está. Al final de ese día teníamos a dos reyes en sus castillos. Uno, en un castillo de cristal y acero, contando su dinero, rodeado por un silencio ensordecedor de soledad. La otra, una pequeña reina en un castillo de amor y cuidado, cuyo mayor tesoro era un pedazo de papel de colores que su madre pegaría en el refrigerador como si fuera una obra de arte de valor incalculable. Ellos no lo sabían, claro. ¿Cómo podrían? Pero el universo ya estaba moviendo las piezas en su tablero invisible. Y el hilo que conectaba estos dos mundos imposiblemente distantes estaba a punto de ser jalado con fuerza. Y créeme, cuando eso sucediera, la estructura del castillo de cristal de Mauricio Vargas temblaría hasta sus cimientos. La cuenta regresiva había comenzado. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que tu rutina diaria dice sobre ti? Para algunos es una armadura, para otros un abrazo. Para Mauricio Vargas y Rosa Jiménez, la rutina era el campo de batalla silencioso donde sus vidas se libraban todos los días en extremos opuestos de la misma ciudad. Y lo más increíble es que esa batalla, todas las noches, los llevaba exactamente a la misma dirección. La guerra particular de Mauricio comenzaba puntualmente a las 4 de la mañana, sin despertador, por supuesto, solo una vibración silenciosa y programada, porque incluso su despertar debía ser un acto de control absoluto. El primer gesto del día era pisar el suelo frío y pulido de su penthouse, un recordatorio de la dureza que él creía esencial para vencer en la vida. El café era negro, amargo y sin azúcar, bebido de pie, mientras las bolsas de valores de Asia vomitaban números en pantallas gigantes que reemplazaban cualquier tipo de arte en las paredes. No había olor a pan, no había radio sonando, solo el flujo incesante de datos, fríos, lógicos, predecibles. Su mañana era una obra de ingeniería. Una hora en el gimnasio privado, llevando el cuerpo al límite, pues la debilidad física para él era el primer síntoma de la debilidad moral que llevó a su padre a la ruina. Después, el ritual de vestirse. Los trajes eran su armadura, las corbatas, sus colores de guerra. Cada pieza perfectamente alineada era una declaración de poder, una barrera más entre él y el mundo caótico de las emociones. Mirándose al espejo, veía la marca Vargas, un conglomerado de un solo hombre, una muralla construida para garantizar que el fantasma del fracaso de su padre jamás encontrara una sola grieta por donde entrar. Su rutina era su religión y la soledad su fiel compañera. Y aquí viene la parte más irónica de esta historia. Mientras el rey se armaba en su castillo de cristal, la batalla más importante para su supervivencia emocional se estaba librando todas las noches justo debajo de sus narices. La rutina de Rosa Jiménez era el exacto opuesto. No comenzaba con el silencio, sino con una vocecita dulce llamando «Mami». Sus primeros momentos no eran con datos, sino con el abrazo cálido de Emilia. El desayuno era una sinfonía de pequeñas alegrías y negociaciones sobre qué cereal era el más rico. Cada acción de Rosa era un acto de amor. El lazo en el cabello de Emilia, el lunch en la mochila, el beso en la frente antes de la escuela. El calor de su pequeño hogar era el centro de su universo. Luego comenzaba su jornada. 2 largas líneas de metro, apretada en la multitud de otros guerreros anónimos de la ciudad. Durante el día, un trabajo de contabilidad que apenas pagaba las cuentas. Y por la noche, su segunda jornada. La jornada que la colocaba en la órbita de su pasado sin que ella siquiera lo soñara.
Todas las noches, Rosa se ponía un uniforme gris y entraba por la puerta de servicio de la imponente Torre Vargas. Sí, la misma torre. Ella era parte del equipo de limpieza nocturna. Sus manos, que por la mañana acariciaban a su hija, ahora pasaban trapos por los pisos de mármol y vaciaban los botes de basura de las oficinas donde, horas antes, hombres como Mauricio decidían el destino del mundo. Ella pulía el escenario del poder, completamente ajena al hecho de que el dueño de ese imperio, el hombre cuyo nombre estaba grabado en oro en la entrada, era una figura de un pasado que ella se había esforzado tanto por olvidar. Al final de todo, el contraste era absoluto. Mauricio llegaba a su penthouse y era recibido por el silencio. Rosa llegaba a su departamento y era recibida por un «Mami, regresaste». La victoria de Mauricio se medía en cifras, la de Rosa en una sonrisa somnolienta. Dos rutinas, dos mundos, girando en órbitas paralelas bajo el mismo techo. Parecía un patrón inquebrantable, un sistema destinado a nunca cruzarse. Pero el destino no juega limpio. Y una fiebre, una simple tos que se volvía cada vez más insistente, estaba a punto de ser la piedra que desviaría uno de esos trenes de su curso, provocando una colisión que lo cambiaría todo para siempre. Todo comenzó con una tos. Esa misma tos que Rosa intentaba esconder de Emilia, que era apenas un ruido de fondo en su rutina, comenzó a tomar cuerpo. Esa mañana sonaba más profunda, más insistente. Rosa se despertó sintiendo un calor que no venía del sol, un peso en las extremidades que convertía cada movimiento en un esfuerzo. Era fiebre, una fiebre alta y terca. Aún así, se forzó a levantarse, a preparar el desayuno de Emilia, a seguir el guión de siempre. Para una madre soltera como ella, enfermarse no era una opción, era un lujo que no podía permitirse. Pero el cuerpo tiene sus propios límites, sus propias reglas, y el de Rosa estaba llegando al suyo. Después de dejar a Emilia en la escuela, regresó a casa antes de ir a su trabajo diurno, planeando solo descansar por una hora. Esa hora se transformó en un sueño pesado y febril. Y fue en ese estado, a media tarde, que se desmayó. Cuando Emilia regresó de la escuela, encontró a su madre en la cama, pálida, sudando y murmurando cosas sin sentido. La niña de 5 años sintió un tipo de miedo que nunca había conocido. El pilar de su mundo, su fortaleza, su mami, estaba frágil. Intentó despertarla, pero Rosa solo abría los ojos por un instante, confundida, antes de volver a sumergirse en la inconsciencia de la fiebre. Y fue en uno de esos murmullos que Emilia escuchó las palabras que lo cambiarían todo. El trabajo. No puedo perder el empleo. En la mente de una niña de 5 años, la lógica es simple y directa. Mamá está enferma. Si no va a trabajar, va a perder el empleo. Si pierde el empleo, nuestro castillo se derrumba. El miedo dio paso a una resolución feroz. Una lealtad que solo una niña puede tener. Si mamá no podía ir, entonces alguien tenía que ir en su lugar, y ese alguien era ella. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, Emilia fue al pequeño armario donde Rosa guardaba sus cosas. Allí estaba, el uniforme gris de limpieza y, colgada de un cordón, la credencial con la foto de su madre. Con una solemnidad casi religiosa, se puso la túnica, que más parecía un vestido de fiesta de lo grande que le quedaba. Tomó la credencial, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus pequeñas manos. En su mochila de la escuela, junto con sus lápices de colores, metió un pequeño trapo de limpieza que tomó de la cocina. Estaba lista. El viaje hasta la Torre Vargas fue una odisea en miniatura. Una niña pequeña, arrastrando un uniforme gigante, navegando por las calles concurridas de la ciudad. Para ella, el edificio era más que un edificio. Era un monstruo de cristal y acero, un castillo de un gigante. Pero el miedo no era más grande que su misión. Con una valentía que haría temblar a hombres hechos y derechos,
Entró por la puerta de servicio, aprovechando la distracción de un repartidor, y se encontró en el corazón de la bestia, el lobby. El lugar era inmenso, un salón de mármol pulido que parecía extenderse por kilómetros. Personas de traje pasaban apuradas, hablando por teléfono, sin siquiera notar a la pequeña figura en un uniforme holgado parada en una esquina. Por un momento, Emilia se quedó paralizada por el tamaño de todo. Pero entonces recordó por qué estaba allí. Sacó su pequeño trapo de la mochila, se arrodilló y comenzó a limpiar el suelo. Fue una escena surrealista. Una niña, de no más de 1 metro de altura, intentando pulir un área que parecía un campo de fútbol, con un trapo del tamaño de su mano. Primero, la gente no la notó. Luego, vinieron las miradas confusas, las sonrisas de lado, los codazos. El pequeño acto de lealtad de Emilia estaba, poco a poco, creando un pequeño caos en el vestíbulo perfectamente ordenado. Finalmente, un guardia de seguridad, un hombre grande llamado Javier, la notó. Se acercó con la confusión estampada en su rostro. Tenía protocolos para todo: manifestantes, ejecutivos borrachos, ladrones. Pero no había nada en el manual sobre una niña de 5 años intentando trabajar en el lobby. «Oye, pequeña, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz intentando ser amable para no asustarla. Emilia lo miró, con los ojos llenos de una determinación inquebrantable. «Mi mamá está enferma», dijo ella con voz firme. «Vine a trabajar en su lugar para que no pierda el empleo». El guardia se quedó sin palabras. Miró a la niña, al uniforme, al pequeño trapo, y entendió que estaba ante algo para lo que no tenía preparación. No podía simplemente echarla a la calle. Tomó su radio, con la mente dando vueltas. No lo sabía, pero la llamada que estaba a punto de hacer no era para resolver un problema. Era la llamada que conectaría el piso de ese edificio con su penthouse, la llamada que llevaría el pasado olvidado de Mauricio Vargas directamente a su puerta, en la forma de una niña de 5 años con ojos determinados y un trapo de limpieza en la mano. El guardia, Javier, sostenía la radio con una mano y miraba a la pequeña figura frente a él con una desesperación creciente. Estaba entrenado para lidiar con amenazas, no con actos de amor puro y equivocado. Llamar a los servicios sociales crearía un incidente que su jefe jamás perdonaría. Ignorar a la niña estaba fuera de discusión. Su superior, en la otra línea de la radio, fue claro: «Javier, resuélvelo, en silencio y rápido». Resolver, qué gran palabra. Para Javier, solo había una solución que no involucraba a la policía ni a la prensa: llevar el problema hacia arriba, al piso de la administración. Alguien allí, alguna asistente con un sueldo mayor, sabría qué hacer. «Ven conmigo, pequeña», dijo, forzando una sonrisa tranquilizadora. Emilia, que no veía nada de malo en lo que estaba haciendo, lo siguió sin dudar hacia el elevador. Para ella era una caja mágica subiendo hacia las nubes, el siguiente paso en su misión para salvar a su mamá. Para Javier era el ascenso más largo y tenso de su vida. En el piso 50, Mauricio Vargas estaba en su hábitat natural, masacrando a un oponente. En una videoconferencia con un consorcio europeo, desmantelaba los argumentos de sus rivales con una precisión fría y letal. Estaba a punto de dar el golpe final, la frase que sellaría el acuerdo a su favor, cuando un suave golpe sonó en su puerta. Un golpe que, por protocolo, jamás debería ocurrir. Su secretaria, pálida, abrió una rendija. «Señor Vargas, perdone la interrupción, pero hay un problema urgente en el lobby que el guardia insiste que solo usted puede resolver». La irritación de Mauricio fue instantánea y visible. Sus ojos se entrecerraron. Una interrupción era un pecado. Una interrupción por un problema en el lobby era una herejía. Terminó la llamada abruptamente, prometiendo regresar en 5 minutos, y caminó hacia la puerta con la furia de un león cuya caza ha sido perturbada.
Esperaba un desastre corporativo, una fuga de información, algo digno de su tiempo. Lo que vio lo detuvo en seco. Primero, el guardia Javier pareciendo un gigante avergonzado, y después, escondida detrás de su pierna, una niña minúscula, nadando dentro de un uniforme de limpieza de su empresa. El cerebro de Mauricio, acostumbrado a procesar datos complejos en nanosegundos, simplemente no pudo computar la escena. La irritación dio paso a una confusión helada. ¿Qué era eso? ¿Una broma? ¿Una provocación? ¿Qué significa esto?, preguntó la voz baja y peligrosa. Javier empujó a Emilia suavemente hacia adelante y explicó la historia de la forma más rápida que pudo. La madre enferma, el miedo a perder el empleo, el acto de valentía de la niña. Mauricio escuchaba, pero no comprendía. Para él era solo un ruido, un desorden inaceptable en su santuario de control. Se agachó, no por amabilidad, sino para encarar la fuente del problema a su nivel. «¿Cuál es tu nombre, niña?», ordenó. Emilia, sin intimidarse, lo miró a los ojos. Emilia Jiménez. Jiménez. El nombre no entró en sus oídos. Explotó dentro de su cabeza. El mundo alrededor de Mauricio, la oficina de lujo, el guardia, la vista de la ciudad, se disolvió en un zumbido blanco. Jiménez. De repente ya no tenía 40 años. Tenía 25. No estaba en una torre de cristal, sino en una fiesta universitaria ruidosa. No era un CEO, sino un joven ambicioso con más sueños que dinero. Y frente a él no estaba una niña, sino el rostro de una joven inteligente y vibrante llamada Rosa. Rosa Jiménez. Un recuerdo que había enterrado bajo 15 años de trabajo implacable, concreto y acero. Una promesa rota, un camino no seguido. «Mi mamá, ¿está bien?». La voz de Emilia lo trajo de vuelta a la realidad, como un balde de agua helada. Mauricio la encaró, y por primera vez no vio un problema. Vio un fantasma. Vio los ojos de Rosa. Se levantó de un salto, con el rostro transformado. La frialdad del CEO había sido reemplazada por algo que no sentía hace años: pánico. «¡Marta!», le gritó a su secretaria. Su voz era diferente, urgente. «Cancela mis próximas 2 horas. Prepara mi auto personal. Llama al Hospital Ángeles y di que estoy enviando un paciente a la suite ejecutiva. Diles que preparen al mejor médico de la ciudad». Las órdenes salían rápidas, eficientes, pero la motivación ya no era el control corporativo. Era el más puro y aterrador control de daños personales. Mientras su asistente guiaba a una confundida Emilia fuera de la oficina, la escena no pasó desapercibida. Al otro lado del pasillo, en una oficina igualmente lujosa, Arturo Ledesma, el eterno rival de Mauricio, observaba todo a través de su puerta de cristal entreabierta. Vio la interrupción, la furia de Mauricio, la llegada de la niña y, lo más importante, vio el cambio. La grieta en la armadura impecable de su enemigo. Vio el pánico en el rostro de un hombre que nunca demostraba nada. Arturo sonrió, una sonrisa fina y depredadora. No sabía los detalles, pero su instinto, tan afilado como el de Mauricio, le decía que esa niña era la clave para algo grande. Una vulnerabilidad, un arma. Mauricio creía que estaba conteniendo una crisis. Apenas sabía que al otro lado del pasillo, su mayor enemigo acababa de encontrar la pieza que podría derribar al rey. La guerra por el imperio de Mauricio Vargas estaba a punto de ganar un nuevo frente de batalla, uno que él jamás, en sus escenarios más pesimistas, podría haber previsto. Para un hombre como Mauricio Vargas, que construyó un imperio basado en certezas y datos predecibles, la incertidumbre era el infierno y había estado viviendo en él durante 24 horas. Rosa estaba estabilizada en la mejor habitación del mejor hospital de la ciudad, recibiendo un tratamiento que valía más de lo que ella ganaba en un año. Emilia estaba segura, al cuidado de su asistente más confiable, en un hotel de lujo, rodeada de juguetes que miraba con más curiosidad que alegría.
Logísticamente, Mauricio había hecho lo que siempre hacía, lanzar dinero y poder al problema hasta que se callara. Pero este problema tenía un eco que el dinero no podía silenciar. Una pregunta que flotaba sobre su cabeza como una nube de tormenta. ¿Es mi hija? Había llamado a su médico personal esa misma noche, exigiendo una prueba de ADN con la urgencia de un caso de seguridad nacional. Ahora estaba en su oficina, incapaz de concentrarse en ningún informe. El rey del control era rehén de un sobre color manila. Cuando su asistente entró, sosteniendo dicho sobre como si fuera un artefacto radioactivo, el mundo de Mauricio pareció ralentizarse. Sus manos, las mismas que firmaban acuerdos multimillonarios sin un solo temblor, dudaron por una fracción de segundo antes de tomar el papel que definiría el resto de su vida. Rasgó el sobre. Sus ojos no buscaron el texto, solo la línea final, la única que importaba. Y allí estaba, impreso en una fuente fría y clínica que contrastaba brutalmente con la bomba emocional que representaba. Probabilidad de paternidad, 99,99%. No hubo un grito. No hubo un gesto dramático. Solo hubo el peso de esa verdad aplastando el aire de sus pulmones. Era como si las paredes de cristal de su oficina se hubieran transformado en hielo sólido, atrapándolo. Era verdad. Aquel fantasma del pasado no era un fantasma. Tenía un rostro, un nombre y aparentemente sus ojos. Él, Mauricio Vargas, el hombre que veía a la familia como la debilidad que destruyó a su padre, era, incuestionablemente, un padre. La armadura que le llevó toda una vida a construir, de repente parecía tan delgada como el papel. Condujo hasta el hospital, él mismo, despidiendo al chofer, porque necesitaba la ilusión de control que el volante le daba. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Rosa, con la mano en el aire, dudando. ¿Qué se le dice a una mujer después de 15 años de silencio? ¿Cómo se empieza una conversación que debería haber ocurrido una vida atrás? Cuando entró, ella estaba despierta, débil, pálida, pero sus ojos estaban lúcidos, y en ellos vio una avalancha de emociones: shock, miedo y una profunda capa de un resentimiento antiguo y bien guardado. El silencio en la habitación era más pesado que cualquier palabra. ¿Qué estás haciendo aquí, Mauricio?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Él se acercó, torpemente. Supe que te sentiste mal, en el trabajo. ¿Y desde cuándo te importa la salud del equipo de limpieza?, respondió ella, con una pizca de amarga ironía. Él respiró hondo. No había forma de evitarlo. La conocí, Rosa. Los ojos de ella se abrieron de par en par. A tu hija, Emilia. Tragó saliva, forzando la siguiente palabra a salir. A nuestra hija. Decir la palabra en voz alta fue como romper un hechizo. El aire en la habitación crepitó. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro de Rosa. Eran lágrimas de miedo, de rabia por haberlo descubierto de esa manera, de agotamiento. No necesito tu caridad, Mauricio, dijo, intentando mantener la dignidad. No es caridad, respondió él, la voz más firme de lo que se sentía. Es responsabilidad. Voy a encargarme de todo, del hospital, del tratamiento, de su escuela, de todo. Ya no tienes que preocuparte por nada. Para él, era la única manera que conocía de arreglar las cosas, con su poder, con su dinero. El resultado del ADN había confirmado un hecho biológico, pero fue allí, en el pasillo estéril de ese hospital, después de dejar la habitación de una mujer que representaba su mayor arrepentimiento, que la verdadera ficha cayó. Vio a Emilia, a quien habían traído para ver a su madre, durmiendo en un sillón en la sala de espera. Y por primera vez no vio una complicación o un problema a gestionar. Vio una persona minúscula y frágil que era parte de él. La pregunta en su cabeza cambió de ¿cómo resuelvo esto?, a un aterrador ¿qué hago ahora? Había firmado muchos contratos en su vida, pero en ese momento
Mirando a su hija dormida, entendió que acababa de comprometerse con uno que no tenía cláusulas de rescisión, solo consecuencias eternas. El problema financiero de Rosa estaba resuelto, pero su vida, la vida de control y orden que él conocía, acababa de terminar. Y lo peor, no tenía la menor idea de cómo se construye una familia desde cero, especialmente cuando su único enemigo, Arturo, ya estaba convirtiendo su mayor secreto en su arma más poderosa. Con Rosa recuperándose en el hospital, la solución más lógica para Mauricio fue llevar a Emilia a su penthouse. Lógica para él, claro. Para la niña, fue como mudarse a la luna. El departamento de Mauricio, que para él era la cumbre del orden y el diseño, para Emilia era un lugar extraño y silencioso. Un desierto de sofás blancos y mesas de cristal, sin una sola foto en la pared, sin un solo dibujo en el refrigerador. Su castillo era pequeño, pero lleno de color y vida. Este era un palacio, pero parecía no tener alma. Mauricio, por su parte, abordó la paternidad como abordaba la adquisición de una empresa, con estrategia y recursos. El primer paso, en su mente, era proveer el equipamiento adecuado. Ordenó a su asistente que comprara lo mejor y más caro en juguetes. Horas después, un rincón de su sala minimalista parecía una juguetería de lujo. Había una casa de muñecas de 3 pisos con elevador funcional y un oso de peluche del tamaño de la propia Emilia. ¿El problema? No tenía la menor idea de cómo jugar. Se sentó en el suelo junto a Emilia, tomó el manual de la casa de muñecas y comenzó a leer las instrucciones de operación, como si estuviera montando un nuevo servidor. Emilia solo lo observaba, confundida, antes de tomar 2 cojines del sofá y declarar que eran montañas mágicas. La paternidad, estaba descubriendo, no venía con manual. La prueba de fuego llegó a la mañana siguiente en la cocina. Decidido a cumplir con uno de los deberes básicos de un padre, Mauricio se propuso hacer el desayuno. Hot cakes. Parecía simple. El resultado fue un desastre cómico y casi trágico. En pocos minutos, la cocina, una obra maestra de diseño italiano que rara vez se usaba, estaba cubierta por un humo negro y espeso, con la alarma de incendios sonando histéricamente. Se quedó parado en medio del humo, sosteniendo una sartén con un disco negro y carbonizado, sintiéndose más incompetente que en cualquier reunión de su vida. Emilia, sentada en la mesa, miró la escena sin drama y dijo con una seriedad infantil: «Creo que se quemó». Fue después de ese pequeño desastre que vino el verdadero golpe. Mientras Mauricio limpiaba el desorden, sintiéndose un completo idiota, Emilia lo observaba en silencio. Entonces hizo la pregunta. Una pregunta simple, sin malicia, pero que lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. «Mauricio», comenzó, «si eres tan rico, ¿por qué mi mamá tenía que trabajar tanto y cansarse tanto?» El mundo de Mauricio se detuvo. Todas sus excusas, sus lógicas de negocios, sus filosofías sobre el éxito y el trabajo duro, todo se deshizo ante esa pregunta. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 5 años que en su mundo el valor de una persona se medía de forma diferente? Que para él, el trabajo de Rosa, su madre, era invisible. No tenía respuesta. Y el silencio que siguió fue más pesado que el de cualquier sala de juntas. Estaba siendo confrontado no por un rival corporativo, sino por la verdad más pura y simple, venida de su propia hija. Y mientras Mauricio era desarmado por la inocencia dentro de su fortaleza, la maldad actuaba por fuera. En su oficina, a pocos kilómetros de distancia, Arturo Ledesma ejecutaba su plan. No necesitaba bombas ni escándalos públicos, solo una semilla de duda plantada en el lugar correcto. Con un cuidado quirúrgico, redactó un correo electrónico anónimo. El destinatario,
un miembro conservador e influyente del Consejo de la Empresa Europea con la que Mauricio estaba a punto de cerrar la fusión de su vida. El texto era una obra maestra de veneno sutil. No hacía acusaciones directas, solo planteaba preocupaciones. Hablaba sobre la importancia de la estabilidad familiar y la imagen moral para los líderes de una empresa global. Y entonces, la puñalada final, la mención de un rumor preocupante sobre que el señor Vargas había descubierto recientemente una hija ilegítima con una empleada de bajo rango, pintando el escenario como un riesgo moral y potencial para un futuro escándalo público que podría manchar la reputación de la nueva compañía. Arturo presionó enviar con una sonrisa de satisfacción. La semilla estaba plantada. Mauricio apenas comenzaba a entender que ser padre era un desafío para el cual ningún MBA en el mundo lo había preparado. Estaba enfocado en la pequeña guerra que ocurría dentro de su penthouse, tratando de descifrar el enigma que era su propia hija. Apenas sabía que, al otro lado de la ciudad, la verdadera guerra ya había sido declarada. Arturo acababa de disparar el primer tiro. Y el objetivo no era solo Mauricio, el hombre, era su legado, su imperio y el acuerdo de su vida. La tormenta se estaba formando y Mauricio estaba demasiado ocupado tratando de no quemar el desayuno para verla llegar. La semilla de veneno que Arturo plantó no tardó en germinar. La respuesta llegó en forma de una videollamada, fría e impersonal, de Hans Wagner, el CEO del consorcio europeo. La conversación fue breve, diplomática y absolutamente brutal. Wagner, con un pesar calculado, explicó que el Consejo había recibido información preocupante sobre una situación personal delicada de Mauricio. Para proteger la integridad moral de la nueva empresa y evitar cualquier riesgo de escándalo público, exigían una cosa: que Mauricio se apartara del liderazgo de la fusión. El acuerdo podría proceder, pero sin él al mando. Mauricio escuchó todo en un silencio mortal. Cada palabra era un golpe. Sabía con una certeza que le helaba el alma que aquello era obra de Arturo. Había sido flanqueado, atrapado en una trampa perfecta que usaba su vida personal como arma. El imperio que erigió para protegerse del pasado ahora le exigía que, esencialmente, barriera a su hija debajo de la alfombra para poder salvarlo. Se vio acorralado entre el imperio, que representaba toda su seguridad e identidad, y la familia recién descubierta, que representaba un futuro aterrador e incierto. ¿Qué haría? ¿Defendería el castillo o la pequeña semilla de esperanza que había comenzado a brotar en su vida? Apenas tuvo tiempo de procesar el golpe cuando su celular sonó de nuevo. Esta vez no era un número internacional, era el hospital. La voz del médico era tranquila pero urgente. Señor Vargas, tuvimos una complicación. El estado de Rosa se ha agravado. Necesitamos realizar una cirugía de emergencia para contener una infección. El mundo de Mauricio, que ya estaba inclinado, ahora se puso de cabeza. Hagan lo que sea necesario, dijo la voz ronca. Ya estamos preparando todo, continuó el médico, pero el cirujano especialista solo tiene una ventana. La cirugía está programada para mañana, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Mauricio sintió que la sangre huía de su rostro. 10 de la mañana. La misma hora de la reunión final con el Consejo Europeo. La reunión donde debía dar una respuesta sobre su destitución. La reunión que definiría el destino de su imperio. Cuando colgó el teléfono, el silencio en su penthouse era ensordecedor. Estaba completa, totalmente acorralado. Por un lado, la cirugía de emergencia de la madre de su hija. Por el otro, la reunión que podría salvar o destruir todo lo que había construido. No podía estar en ambos lugares al mismo tiempo. Por primera vez, su poder, su dinero, su influencia, no valían absolutamente nada. Eran inútiles. Miró a su alrededor.
a los muebles de diseño, a la vista de millones de dólares, a los símbolos de su éxito. Todo parecía falso, vacío, como un set de película. Y entonces lo sintió. Ese sentimiento frío y familiar del que había pasado toda la vida huyendo. El sentimiento de fracaso. Se sintió exactamente como veía a su padre en sus peores recuerdos, un hombre abrumado, perdiendo el control, viendo su mundo desmoronarse, incapaz de proteger las dos cosas que importaban. Estaba fallando como CEO, a punto de perder el negocio de su vida, y estaba fallando como padre y como hombre, dividido entre sus responsabilidades. Se había convertido en el retrato exacto del hombre que juró jamás ser. Acorralado era la única palabra que existía. Por un lado, el imperio que construyó para nunca ser su padre. Por el otro, la familia que podría salvarlo de convertirse en su padre. Y en medio, él, Mauricio Vargas, el rey en su trono de cristal, descubriendo que su castillo era, después de todo, un castillo de naipes. En menos de 12 horas tendría que tomar una decisión imposible. Una decisión que, sin importar lo que hiciera, parecía que lo convertiría en el fracaso que más temía. El reloj corría, y por primera vez en su vida, el hombre que controlaba todo no tenía control sobre absolutamente nada. Las horas se arrastraban en la sala de espera del hospital. Cada tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de Mauricio, marcando el tiempo que se desvanecía hasta su elección imposible. No estaba en su penthouse, rodeado de lujo. Estaba allí, en una silla de plástico incómoda, sintiéndose un extraño en su propia vida. El olor a antiséptico, las luces frías, el zumbido de las máquinas. Todo parecía un escenario para su fracaso. Su celular vibraba con mensajes de su equipo sobre la reunión, pero los ignoraba. El imperio parecía un universo distante. Su mundo se había encogido a ese pasillo, estaba sumergido en su miseria, reviviendo cada error, cada decisión que lo llevó a ese callejón sin salida. Se sentía hueco, derrotado. En un rincón de la sala de espera, Emilia, que hasta entonces había estado quieta bajo el cuidado del asistente de Mauricio, lo observaba. Los niños tienen un sexto sentido para el dolor. No entienden las razones complejas de los adultos, pero sienten la angustia como un cambio en la presión del aire, y ella veía que el hombre que era su padre estaba roto. Con la determinación silenciosa que había demostrado en el lobby, se levantó, caminó hacia él y se detuvo justo enfrente. Mauricio levantó la vista, el rostro una máscara de agotamiento. Emilia no dijo una palabra, solo extendió su manita. En ella había un pedazo de papel, arrugado y un poco sucio, como si hubiera sido sostenido con mucha fuerza por mucho tiempo. Él tomó el papel, más por instinto que por curiosidad. Al desdoblarlo, sus ojos vieron la cosa más simple y en ese momento más poderosa del mundo. Era un dibujo. 3 figuras de palitos hechas con la precisión vacilante de una niña de 5 años. Una figura alta, que solo podía ser él, una figura de cabello largo, acostada en una cama, que era rosa, y una figura pequeñita en el medio, sosteniendo las manos de las otras 2. Y debajo, en letras de colores y torcidas, 2 palabras que golpearon a Mauricio con la fuerza de un rayo: mi familia. En ese instante, el ruido del mundo desapareció. La fusión, el consejo, Arturo, los millones, la presión, todo se disolvió en un silencio profundo. Miró del dibujo al rostro serio de la niña frente a él, y la verdad lo golpeó. Una verdad tan simple que había pasado toda la vida complicando. Pasó años obsesionado con no repetir el fracaso financiero de su padre. Pero ahora veía con una claridad dolorosa que la mayor bancarrota de su padre no fue perder su dinero, fue perder a su familia en el proceso. Y él, Mauricio, estaba a punto de cometer el mismo error, solo que al revés. Estaba dispuesto a sacrificar la dignidad de su familia para salvar su dinero. Finalmente entendió cuál era la riqueza que realmente tenía miedo de perder.
No era el número en su cuenta bancaria, era la conexión en esas tres figuras de palitos. Era la esperanza de un día transformar ese dibujo en realidad. Una nueva energía se apoderó de él, no la energía fría del CEO, sino una determinación tranquila y centrada. La elección imposible de repente se convirtió en la única elección posible. Tomó el celular, pero no llamó al consejo para rendirse. Llamó a Carlos, su mano derecha, el hombre que conocía sus negocios mejor que nadie. «Carlos», dijo, la voz firme y clara, sin ningún rastro de la vacilación de antes. «Escucha con atención. Cambia la presentación de mañana. Olvida el plan de defensa. Prepara los documentos de sucesión del liderazgo de la fusión. Tengo un nuevo plan y necesito que confíes en mí». Ya no se estaba defendiendo. Estaba atacando, pero el objetivo ya no era el consorcio europeo, era su propia vida, sus propias prioridades. Colgó el teléfono y miró a Emilia, y, por primera vez, sonrió. Una sonrisa genuina, sin el peso del mundo. El dibujo de una niña no valía nada en la bolsa de valores, pero para Mauricio Vargas, esa noche se convirtió en el activo más valioso de su vida. Finalmente entendió que para ganar la guerra que realmente importaba, primero necesitaba perder la batalla que creía que era su vida entera. La reunión de las 10 de la mañana aún iba a suceder, pero el hombre que entraría en esa sala no sería el mismo que había sido acorralado. Sería un hombre que había redescubierto su alma y que estaba a punto de jugar la carta más inesperada de su carrera. La sala de juntas estaba cargada con una tensión casi palpable. A un lado de la mesa, el equipo de Mauricio, nervioso, preparado para una guerra. Al otro, Arturo Ledesma, con una sonrisa mal disimulada de depredador que ya saborea la victoria. En la pantalla gigante, los rostros severos del Consejo Europeo aguardaban, listos para juzgar. Todos esperaban la llegada de Mauricio. Esperaban a un hombre abatido, o quizás a un hombre furioso, listo para una pelea sucia. Cuando la puerta se abrió, el hombre que entró sorprendió a todos. No era el Mauricio acorralado que anticipaban. Entró con una calma, una serenidad que desarmó el ambiente. Su traje estaba impecable como siempre, pero había una nueva luz en su mirada. No parecía un hombre que estaba a punto de perderlo todo. Parecía un hombre que ya había encontrado algo mucho más valioso. Se sentó a la cabecera de la mesa, miró la pantalla y comenzó a hablar. Su voz era firme, tranquila, la voz de un hombre en paz consigo mismo. «Señoras y señores, buenos días. Sé por qué estamos aquí. He sido informado de las preocupaciones con respecto a mi vida personal y del riesgo que podría representar para esta fusión». Hizo una pausa, mirando a cada persona en la sala antes de dar el golpe que nadie esperaba. «Pues bien, me gustaría informar a todos que las acusaciones son ciertas». Un suspiro colectivo recorrió la sala. La sonrisa de Arturo vaciló por primera vez. Esperaba negación, excusas, una lucha, no una confesión orgullosa. Mauricio continuó, y por primera vez su voz llevaba una emoción genuina. «Descubrí hace pocos días que soy padre de una niña de 5 años. Y este descubrimiento, más que cualquier negocio que haya cerrado, ha redefinido fundamentalmente mis prioridades». No hablaba con vergüenza, sino con la fuerza de una revelación. Pasé mi vida construyendo un legado de números y edificios, y me di cuenta a tiempo de que el único legado que realmente importa es el que construimos en el corazón de quienes amamos. Luego hizo un gesto a su mano derecha. «Por eso, la decisión del Consejo se vuelve irrelevante, pues yo mismo he tomado la mía. Estoy, en este momento, abdicando del liderazgo directo de esta fusión». Otra ola de shock. «El éxito de esta empresa es vital, pero no más importante que mi deber como padre. Les presento un plan de sucesión que no solo protege los intereses de todos, sino que los fortalece.
Detalló cómo Carlos, su hombre de confianza, asumiría el frente, garantizando la continuidad y la estabilidad. Era una jugada maestra. No fue expulsado. Eligió salir y encima se aseguró de que su imperio quedara a salvo. Con su futuro resuelto, se volvió hacia el pasado. «Solo una cosa más», dijo, el tono ahora frío como el acero. Esta información anónima fue cuidadosamente filtrada por alguien que tenía conocimiento íntimo tanto de mi vida personal como de los puntos sensibles de este acuerdo. Alguien que intentó usar a mi hija como un arma para beneficio personal. No necesitó decir el nombre. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia Arturo, que estaba pálido y sudando frío. Mauricio lo había expuesto no con gritos, sino con lógica y desprecio. Entonces se levantó. El juicio había terminado, porque él era el único juez que importaba. Estoy seguro de que tomarán la decisión correcta. La empresa está en buenas manos. Y con eso le dio la espalda a la mesa, a la pantalla, a Arturo y a la vida que conocía. Salió de la sala, dejando atrás un silencio atónito. No era la caminata de un hombre derrotado. Era la caminata de un hombre libre. No miró hacia atrás. Atravesó el lobby de su imperio y salió a la luz del día corriendo. No huyendo de algo, sino hacia alguien, hacia el hospital. Ese día, Mauricio Vargas perdió el mando de la negociación más grande de su carrera. Y sin embargo, salió de esa sala más rico de lo que jamás había sido. Había cambiado una corona de oro por algo infinitamente más valioso: su libertad y su alma. Mientras corría por las calles de la ciudad, ya no era un CEO corriendo por un problema. Era un padre corriendo hacia su familia. La batalla por el imperio había terminado. El viaje para construir un hogar apenas comenzaba. 6 meses después, el escenario ya no es una sala de juntas fría o un penthouse silencioso. Es un domingo soleado en el Parque México, en La Condesa, uno de los pulmones verdes y vibrantes de la ciudad. El sonido ya no es el de teléfonos sonando o teclados siendo tecleados, sino el de risas de niños y conversaciones perezosas bajo el sol. Y en medio de todo eso está Mauricio Vargas. Pero, al mismo tiempo, no es él. El hombre que empuja un columpio con una sonrisa en el rostro no lleva un traje de diseñador, sino una camiseta casual y jeans. No está mirando un gráfico de acciones, sino el rostro radiante de su hija, Emilia, que sube cada vez más alto, gritando de alegría. A pocos metros, sentada en una banca, está Rosa, saludable, con una nueva luz en la mirada, los observa con una sonrisa serena. En su regazo, un cuaderno de notas con ideas para su nuevo negocio. Un pequeño servicio de catering que comenzó con el financiamiento y el incentivo de Mauricio. La fusión de su empresa, por cierto, fue un éxito rotundo bajo el mando de Carlos, y Mauricio ahora actúa como un consejero estratégico, una voz de sabiduría, ya no un dictador en el trono. Cambió el poder absoluto por la influencia con propósito. Cuando Emilia se cansa del columpio, corre y toma la mano de ambos. Y allí, entre ellos, ya no existe el CEO y la mujer de la limpieza. Solo existen Mauricio y Rosa, 2 personas aprendiendo a navegar una nueva relación, con un pasado complicado y un futuro prometedor. Él la mira y la sonrisa que intercambian vale más que cualquier acuerdo que haya cerrado. Es una sonrisa de complicidad, de perdón y de esperanza. Mientras los 3 caminan juntos por el parque, tomados de la mano, una familia auténtica y en construcción, queda claro que Mauricio no solo evitó el destino trágico de su padre, tomó el concepto de legado, que tanto lo atormentaba, y lo redefinió por completo. Su legado ya no se mediría en torres de cristal, sino en las sonrisas que ahora ayudaba a crear. No quebró, al contrario, por primera vez en su vida era verdaderamente rico. Y así, la historia de Mauricio, Rosa y Emilia nos muestra una verdad poderosa.
La vida, a menudo, nos obliga a perder todo lo que creemos que queremos para que podamos encontrar aquello que realmente necesitamos. Mauricio necesitó ver su imperio amenazado y su vida puesta de cabeza para entender que la verdadera riqueza no se acumula en cuentas bancarias, sino que se construye en los lazos que formamos, en los corazones que tocamos. Él nos enseña que nunca es tarde para redefinir el éxito, para cambiar la armadura por la vulnerabilidad y para descubrir que la mayor demostración de fuerza a veces es simplemente elegir el amor. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido acorralado entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu corazón sabe que es la verdad? ¿Cuál es la riqueza por la que luchas todos los días? Si esta historia de redención y superación te ha conmovido de alguna manera, deja tu like para que pueda llegar a más personas e inspirarlas. Y queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue la mayor lección que sacaste del viaje de Mauricio? No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias sobre la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por vernos y hasta la próxima.